Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí para presentar unos productos de la OVA y sobre todo hemos preparado un set, bueno, un set no, dos setups para que juguéis, porque realmente lo más importante de todos estos productos es que los toquemos. Normalmente en los eventos la gente tiene tendencia a no querer probar el producto, pero nosotros queremos y vamos a insistir mucho en que toquéis el producto. Los Proteus son espectaculares, el Pro 2B vais a disfrutar muchísimo porque es súper divertido. Y antes de empezar os quiero insistir que voy a hacer una presentación al principio para presentaros un poco las virtudes de cada uno de los productos, pero después hemos preparado todo este set para que podáis jugar y os lo podáis pasar bien, porque realmente creemos que es lo más importante. Y ahora ya paso directamente a presentar, ¿no? Como sabéis, o muchos deberíais saber, la OVA tiene una cantidad de gama de ópticas muy grande. Hoy hemos decidido presentar las anamórficas en sus gamas más alta y más baja, y las Pro 2B porque son una de las que nos creemos que tienen más impacto visual y las que os lo podéis pasar mejor en una presentación en directo. Las Pro 2B, si sabéis un poco de cómo funcionan las ópticas macro, tienen unas virtudes muy grandes, que son periscópicas y nos permiten, bueno, tenemos el periscopio, el directo y el 35 grados, que nos permiten introducirnos muy bien en zonas que son relativamente complejas. Como veis, aquí tenemos tres, os voy a presentar las tres, voy a ir, insisto, relativamente rápido, pero profundizando, y si después hay dudas, si queréis aclarar algo, yo voy a estar por aquí y encantado aclaro alguno de las dudas que tengáis. Una de las virtudes más grandes que tienen las Pro 2B es que enfocan a 4 milímetros. 4 milímetros es muchísimo, es demasiado cerca para la mayoría de cosas, sobre todo porque tenemos un por 2. Ese por 2 nos permite enfocar cosas que son minúsculas y es una de las características principales de la herramienta. ¿Perdón? Sí. Aquí os paso un vídeo para que veáis, después hay cómo se hace cada uno de los elementos. Voy a ir hablando porque no tiene audio. Como veis y como vais a poder comprobar después, necesitamos mucha luz para trabajar con los Pro 2B, porque si no nos crean muchas limitaciones, pero nos consigue dar un resultado muy óptimo. En este caso, el audio es musical, lo voy a dejar aquí. Aquí podéis ver cómo funcionan las ópticas en un set. Pues como habéis visto, esto es una manera de funcionar con la cámara, con la óptica, y aquí podéis encontrar, aquí veis todas las monturas, tenemos Sony F, Z, Sony E, L, RF, EF y PL, todas, ¿no? Prácticamente debe faltar alguna rara. En este caso, el set es de 3, que son las 3 que hemos visto aquí, que tenemos el 35 grados, el directo y el periscopio. Yo os voy a presentar las 3, pero los puedes comprar por individual. Antiguamente eran T14 y tenían unos LEDs en la parte delantera. Es evidente que son oscuros, pero tenemos un periscopio o tenemos un tubular que puede entrar en cualquier sitio, con lo cual no podemos tener una óptica muy ancha. Al no poder tener una óptica muy ancha que no nos permitiría entrar en las ubicaciones de donde quisiésemos, pues tenemos que sacrificar algo, y en este caso es uno de los handicaps que tiene la óptica. Te permite mucha versatilidad, pero necesita un chorro de luz importante, porque T8 es el mínimo. Después, si quieres un poquito más de calidad, después ya lo veremos, allí cuanto más acercáis las luces, más calidad vais a ver y más profundidad de campo vamos a poder tener, ¿no? Después sí que hay una diferencia muy grande entre el rendimiento de color de la primera versión y la segunda versión. Ahora ya es muchísimo más nítido, ahora tiene muchísima más calidad, ya es muchísimo más fácil que haga match con otras cámaras. Uno de los handicaps que tenemos normalmente cuando tenemos objetivos tan específicos es que no todo el contenido que grabamos es específico con una óptica, sino que cruzamos ópticas. Y eso, si las cruzamos, nos daba problemas, y ahora ya no tenemos ese hándicap, ¿no? Porque conseguimos con muchísima más calidad. Después, una de las características principales es que tiene 36 centímetros de waterproof, que eso nos permite poder hacer una cantidad de locuras brutales.
porque realmente están muy protegidas las ópticas, no tenemos ningún problema en meterlos en un bidón de agua, en una piscina o donde queramos, siempre que respetemos evidentemente esta medición, ¿no?, de 36 centímetros. Nos vamos a dar cuenta si nos pasamos. Y aquí, como veis, esto es una evidencia de cómo podemos trabajar, ¿no? En este caso, la ventanilla es un sitio difícil de acceder para otra óptica, y aquí podemos operar muy fácilmente porque tenemos esos 36 centímetros que nos permiten entrar en sitios que sean relativamente inverosímiles. Aquí tenemos una pequeña maqueta también que os permitirá acercaros muchísimo. De hecho, teníamos una parte de iluminación en la parte de arriba, la hemos quitado porque es muy fácil que os lo hubiese saltado todo. Bueno, aquí, como veis, es macro. El macro, creo que todos conocéis el macro y sus virtudes y sus defectos. Voy a mostraros unos cuantos vídeos, de hecho ya hay más de la cuenta, y voy a seguir después presentando algunas de las otras ópticas, e insisto, estas ópticas vais a disfrutar muchísimo cuando las probéis, porque realmente nos dan un resultado técnico maravilloso. Lo que sí tienen el hándicap de que el foco, al ser tan macro y ser tan alargado, es muy crítico. Necesitamos, si tenemos a un foquista, muchísimo mejor que si no tenemos a un foquista. Os pongo un pequeño anuncio. Esto es un anuncio de Apple que no está buscando tanto el macro, sino que hay puntos, y para que veáis los puntos donde se utiliza el macro y los que no. Hay los puntos, evidentemente el cierre de la cremallera, que aquí tenemos un cierre de cremallera para que lo veáis, y veréis algunos puntos como cuando voltean elementos que están hechos con los Pro 2B. Bueno, como veis, y lo que quiero recordar básicamente es eso: cuando tenemos que hacer match en producciones de este tipo es importante que tengamos calidad y que no nos vayamos a un macro que no tenga la calidad suficiente como para poder empatar con los demás. Y aquí veis un uso del propio macro donde realmente conseguimos que todo tenga una unión con el discurso del mismo. Aquí tenemos el de 35 grados, he puesto algunos ejemplos para que veáis la versatilidad que tiene el 35 grados. Aquí entramos un poquito más indirectos en los elementos, podemos entrar de la parte superior, podemos tener muchísimo más control y podemos acercarnos sin arriesgar tanto a la hora de trabajar. En este caso podríamos colocar la cámara de manera muchísimo más fácil, bastante más rápida, y es lo que buscamos con todas estas variedades. Si tuviésemos solamente el directo, no tendríamos la versatilidad de entrar a altitos, de poder jugar con la rótula y poderle dar un poquito de fricción para poder hacer movimientos, ¿no? Aquí he puesto ejemplos un poquito más básicos, pero eso nos permite podernos deslizar por diferentes elementos. Después ya las creatividades las buscamos en otros asuntos, ¿no? Aquí tenemos la visión periscópica. Como vemos, esto nos permite entrar de arriba, tenemos los 36 centímetros que son sumergibles, con lo cual podemos trabajar y hacer splash o hacer lo que queramos dentro de contenedores con fluidos, con líquidos y elementos. Y aquí hay un pequeño ejemplo de cómo trabajar con el periscópico, que yo creo que nos permite entender muchísimo a la hora de operar. Operar es una de las partes más importantes, que es entender que nosotros, para operar tan cerca de arriba, tendríamos problemas. Con el periscópico lo que hacemos es poder tener la cámara, poder tener el monitor en la parte superior, poder operar de forma tranquila y no tener que ir con la cámara sujeta aquí arriba y trabajar de una manera un poquito más ortopédica. Es evidente que se puede trabajar de muchas maneras, invirtiendo cámaras, después invirtiendo el resultado final, pero aquí nos da una versatilidad a la hora de trabajar muy importante y nos permite con la rótula poder hacer un movimiento. Insisto, todos los movimientos se pueden hacer de muchísimas maneras, pero estos son una de las virtudes que tienen las ópticas. Bueno, aquí veis, bueno, se ve, ¿no? Veis esta zona de aquí, sobre todo, cuando tenemos un macro tan acentuado, con una proximidad tan grande, el foco es algo relativamente crítico, y yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que afinar todo eso es realmente complicado.
yo creo que son ópticas que sí que requieren que después tengamos un mínimo de postproducción para acentuar un poquito más el foco. El foco, si lo habéis probado muchas veces, es muy crítico cuando lo estamos viendo en estático, pero después en movimiento se disimula más. Yo esto lo veo sobreenfocado, ahora lo veo un poco crispy, pero cuando le damos movimiento, ese foco se convierte en relativamente natural. Una de las formas de sobreenfocar algunas imágenes o de sobreenfocar es omitir algunas zonas de la imagen. Yo lo que hago normalmente a la hora de enfocar es utilizar el mid detail. Segundo. ¿Veis? Aquí está, el mid detail está en esta zona y el mid detail lo que nos da, lo voy a acentuar muchísimo, es detalle en medios, pero el problema que tiene el mid detail es que realmente lo que hace también es sobreenfocar altas luces. Lo que tenemos que hacer en este caso es ir al qualifier y decirle que no enfoque, ¿veis el qualifier aquí? No enfoque blancos, no enfoque negros. Como no enfoca la parte más oscura y la parte más clara, nos consigue enfocar solamente los medios tonos. Y eso nos elude que tengamos ese foco tan crispy, tan sharp, que realmente nos da una mala sensación de sobrefoco o de foco postizo en las imágenes. Y yo creo que es una de las herramientas probablemente que refuerce más todo este tipo de ópticas, ¿no? Tenemos un foco muy crítico, somos conscientes, somos oscuros, también es consciente de ello, pero tampoco podemos hacer mucho porque tenemos mucha proximidad, con lo cual necesitamos chorro de luz. Hay escenas donde hay gente que trabaja con gafas de sol, porque realmente le tienes que meter un chicharrón tan grande de luz para enfocar a diafragmas que sean más cerrados de lo normal, que realmente necesitas eso. Y si queremos tener foco, pues tenemos este otro recurso. Aquí también os he puesto una imagen, un segundo, ahí, para que veáis un poco cómo recuperar algunos elementos. Estos son imágenes que vienen muy tocadas por poca iluminación. Como veis, se ven muy ruidosas. Al verse muy ruidosas en los laterales, los tenemos que reforzar un poquito. Uno de los requisitos que tenemos a la hora de reforzar es tener en cuenta que si eliminamos mucho ruido vamos a eliminar foco, ya vamos justos de foco, con lo cual es un riesgo muy grande que tenemos que correr, ¿no? Yo soy muy partidario a veces de hacer un doble proceso. En un caso eliminamos ruido por un sitio, hacemos una exportación y después volvemos a llevarlo y le damos un sobrefoco. Si intentamos hacer todo al mismo tiempo no vamos a conseguir un resultado óptimo y vamos a sobreenfocar el ruido. Y eso es una de las carencias que probablemente haya cuando vamos con luces muy bajas, con lo cual yo os insto, si probáis las ópticas, es a tener una iluminación suficientemente potente. Si no tenemos iluminación suficientemente potente, hacer una doble reducción. Reducimos ruido y después aplicamos foco por otra parte, y eso nos potenciará mucho y nos evitará el tener que trabajar a iluminaciones muy elevadas, que los que habéis trabajado con iluminación es muy complicado dar un chorro de luz suficiente a veces para iluminar escenas complejas, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es presentar las anamórficas y después vamos a ir viendo en los setups que tenemos preparados los resultados. Primero vamos a pasar a Pro 2B y vamos a ver algo y después vamos a pasar a las anamórficas. Ahora estoy aquí. Primero vamos aquí y después vamos a ir allí para ver el bokeh y para ver sobre todo algunos flicks que son muy interesantes de ver. Primero os pongo un vídeo que tenemos promocional para que veáis un poquito el concepto anamórfico. El concepto anamórfico es muy cinematográfico y os lo voy a desarrollar un poquito y voy a explicar las virtudes y los defectos de los mismos.
bueno, es introductorio, no os quería enseñar algo que fuese muy extenso, pero para que vieseis un poquito de potencial anamórfico relacionado con el cine, ¿no? El cine está muy relacionado con el concepto anamórfico, sobre todo por ratio, por la proporción que tiene la escena. No sé si conocéis a Company 3, si no conocéis Company 3 es una empresa de postproducción americana donde si veis su página de Instagram vais a ver una cantidad de contenido anamórfico brutal, prácticamente todo lo que es cine está relacionado con el anamórfico, y ahora vamos a ver el porqué del anamórfico. Cuando tenemos el concepto estirado, digamos, para simplificar el concepto, conseguimos un efecto más inmersivo y lo que conseguimos es que no haya distorsión pero que tengamos más amplitud, y ahora vamos a explicar el porqué de cada uno de esos conceptos. Primero, y es lo que vamos a mostrar ahora, tenemos una opción de que los flares es un punto comercial de las ópticas anamórficas. Para mí no es más importante, a mí me parece más importante el carácter que tiene el bokeh que el flare en cuestión. El flare se produce cuando hay una iluminación directa a cámara. Como veis, aparecen diferentes elementos como el que vemos aquí también en esta pantalla. Ahora ellos lo hacen en directo y lo que conseguimos es conseguir que tengamos una entrada de luz que sea muy característica dentro de la imagen. A gente le molesta, a gente no. Tiene que entrar directamente para que el flare sea tan evidente como lo que estamos viendo ahora en pantalla. Los flares los tenemos en diferentes colores. Tenemos el plateado, que sería neutro, el ámbar y el azul. El azul es probablemente el más comercial, según me han dicho. Yo personalmente soy partidario del silver. Pero para gustos los colores yo también los sé cambiar en postproducción, con lo cual me interesa que sea neutro y que no sea tan marcado como es el azul. Después tenemos que nuestra gama, la de nanomórficos 4 tercios, es algo muy pequeño, lo que hace es que la podamos introducir en diferentes elementos como puedan ser cascos para darle movimiento, después lo podemos introducir en gimbals, lo podemos introducir en drones, lo podemos llevar a muchísimos sitios y podemos tener ese resultado de ampliar la imagen muchísimo. Aquí tenemos las diferentes gamas de nanomorph, tenemos la que tiene el housing en PL y en montura E, que es un housing para que tengamos después un matte box más acorde y para que tenga un poquito más de refuerzo. La calidad óptica es exactamente la misma que la 4 tercios que tenemos en la parte derecha. Es evidente, el anillo azul expresa que es azul o amarillo. Aquí tenemos proporciones, no estoy hablando de tamaños. Cuando nosotros tenemos un sensor Super 35, lo que hacemos cuando le damos 1x5 por, que sería nuestra versión del nanomórfico, tenemos esta proporción más estirada, y después cuando le damos el 2 por, que sería el Proteus, tenemos esta proporción que es muchísimo más estirada. Si nosotros trabajamos sobre un sensor que es 16:9, cuando le damos 1.5 por tenemos este estirado, y después cuando le damos 2 por tenemos esta cantidad. Cuanto más tengamos de sensor, más tamaño ancho, pues más nos expandimos, ¿no? Siempre es el 2 por a partir del lado máximo. Y eso es muy importante a la hora de montar proyectos, que después os voy a decir cómo, porque el proyecto tiene que ser acorde al tamaño. Estos son proporciones y no tamaños. Si nosotros tenemos un 4K, tenemos que sumar al 4K un 1x5 por y solamente mover este lado largo. Y eso lo que hace es que nosotros tengamos en un sensor muchísima calidad. Lo que se hacía si no utilizamos, o lo que se hace si no tenemos ópticas anamórficas, es trabajar. Bueno, aquí tenemos un 16:9, lo que se hace con un 16:9 es poner los blanks, las marcas negras abajo y a correr, ¿no? En este caso nosotros no, nosotros lo que tenemos con la anamórfica es que respetamos el alto del sensor y lo que hacemos es expandir los laterales, con lo cual tenemos muchísima más calidad, muchísimo más tamaño y muchísima más inmersión dentro de la historia. Tenemos la distorsión de un 50 y la apertura de un 35, para simplificar conceptos, ¿no? Que es lo que a mí personalmente me parece más interesante de los anamórficos, ¿no? Que hay muy poca distorsión del individuo, digamos, o del personaje, pero después tenemos mucha inmersión en el sitio. Aquí tenemos un 2 por, un 2.39 y aquí tenemos el máximo. Alcanzamos un poquito más del 1,5 que el 1,5 por, pero eso poquito más es un poco delicado a la hora de trabajar. Pero aquí, como veis, hay mucha diferencia del principio,
que os lo enseño aquí. Esto es como lo tendríamos sobre un 16:9, sobre el máximo que marcan, este es la nanomórfica, y tendríamos este resultado. Como veis, el recorte hay muchísima diferencia entre uno y otro y podemos dar esa calidad. Como veis, la distorsión de los elementos es muy débil. También son elementos difíciles de medir si están distorsionados o no, que también he jugado un poquito con eso, pero hay muy poca distorsión. Ahora sí que vamos a ver el bokeh. Como veis, el bokeh nosotros queríamos hacer que compitiesen en igualdad de condiciones, por eso hemos montado este set. En el bokeh que tenemos vemos que el Proteus tiene un óvalo bastante más nítido y que tiene una calidad más bonita. Después, cuando lo veáis, es evidente que aquí no se ve tan bien, cuando lo veáis en el pequeño monitor vais a ver que realmente tiene un bokeh precioso y que realmente el oval que tienen las luces es una pasada. También lo que buscábamos era, antes lo comentábamos, ¿no? que el Proteus es más para estudio porque tiene un peso, somos conscientes, pesa 3 kilazos, 3 kilos son muchos kilos para operar, pero realmente nos da una cantidad muy grande, una calidad muy grande, y eso es parte de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Rodamos con una óptica de muchísima calidad que tiene mucho peso y tiene un coste muy bajo, con lo cual tenemos dos cosas que son maravillosas, ¿no? Calidad y coste bajo, pero tenemos un poquito de sobrepeso. Ese poquito de sobrepeso se tiene que tener en cuenta, necesitamos una rótula como Dios manda, necesitamos un equipo que pueda aguantar eso si queremos hacer movimientos muy exagerados. Y eso se tiene que tener en cuenta. Por eso también están los nanomórficos. Los nanomórficos nos dan flexibilidad, nos dan ligereza, pero perdemos un poquito de calidad, evidentemente, ¿no? Después, algo que sí que me parece también muy importante es la distancia de foco. Tenemos una distancia mínima de foco de 55 centímetros, que es muy poco. Y en todos intentamos que sea un foco mínimo muy ajustado, cuando realmente nos permite dar mucha profundidad de campo, muy poca profundidad de campo para conseguir un efecto muy cinematográfico de forma muy fácil. Cuanto más apertura tenemos y menos distancia de foco tenemos, pues más inmersión vamos a conseguir y menos broadcast nos va a quedar todo lo que produzcamos. Aquí vemos la óptica. Las ópticas tienen métrica imperial y métrica europea, digamos, o española. Aquí vemos cómo se descompone una óptica y vais a ver que el foco es básicamente esta lente que se mueve. Bueno, insisto, la calidad óptica de la gama 4 tercios y de la otra es simplemente el housing que cambia, que está hecho para dar más flexibilidad. Aquí veis las diferentes monturas. Tenemos las que tienen montura PL y EF, que son las dos superiores, que son la nanomórfica PL y la Proteus, y después tenemos las micro 4 tercios que tienen toda esta compatibilidad, que es la misma que hemos visto antes, añadiendo la DJI, ¿vale? Que esto es espectacular, la verdad. Vale, aquí veis diferentes elementos. Os quería poner esta parte de vídeo. Esto es una producción que se hizo con las Proteus, que la hizo Pep Bonet, y como veis aquí en los reflejos del mar ya se ve el óvalo de bokeh. Esto tiene rock and roll. Como veis, aquí tenéis el flare, cómo entra cuando le damos directamente al sol, que es parte de lo que se buscó en esta producción. Cuando realmente lo podemos mover, después Adri también os va a mostrar, cuando estéis allí, cómo podemos mover ligeramente los flares para que no tengan exactamente la misma posición, estén un poco más expandidos y que estén un poquito más chatos. Aquí sí que os quería mostrar en la parte el antes y el después, para que veáis conceptos de calidad de óptica. Esto es el máster. Después, como veis, a nivel de color suben espectacular. Realmente la Proteus es un cristal alucinante. Yo, como colorista, la primera vez flipé muchísimo, porque realmente lo puedes llevar donde quieras, le puedes subir muchísimo la saturación, cosa que siempre teníamos muchos problemas. Al aprovechar la cantidad máxima de sensor y no tener que recortar, conseguimos una calidad brutal. Sí que es verdad
que la distorsión que tenemos a veces es un poco grande, sobre todo si vas a diafragmas muy abiertos, pero a mí personalmente no me molesta para nada. Vamos a pasar ahora a las Nanomorph y os voy a enseñar un concepto. Bueno, Adri es director de fotografía y nos ha hecho este concepto de nanomórficas en vertical, que conseguimos un resultado muy expandido. Aquí sí que voy a mostraros un poquito cómo viene de base. Esto si le damos el square, esto es nanomórfico normal, como se grabaría en vertical. Cuando lo grabamos en vertical, después lo expandimos, conseguimos un 7.4 y lo que conseguimos es contenido para redes que tiene un carácter muy especial, la verdad. La verdad es que es un concepto que yo creo que se ha inventado él, ¿no?, con su equipo, con Andreu, y realmente es un concepto que nos parece muy interesante y que os queríamos mostrar, porque realmente se consigue una inmersión. Ahora os voy a poner una pieza que han grabado utilizando las diferentes ópticas y realmente consigues un concepto muy interesante y no nos limita a las ópticas anamórficas con el concepto clásico de super panorámico o de extra panorámico. Ahora el mundo va más a redes, va más a móviles, va más a este sentido, y realmente las anamórficas también te expanden muchísimo y consiguen que tengas un concepto incluso cuadrado, 1x1, que en cine es muy complicado teniendo una cantidad de información brutal, porque esto podríamos hacer prácticamente un 4000 por 4000, que eso es escandalosamente grande, ¿no? Vamos a ir ahora al último ejemplo antes de que probéis, que he dicho que probaríamos y aún no hemos probado nada. Bueno, en este caso, primero os quería enseñar esto. Está grabado con la Nanomorph, es un vídeo muy simple para que veáis el potencial que tiene la herramienta a la hora de subir los tonos. Antes os he mostrado un ejemplo con los Proteus que suben muy fácilmente, y he buscado subir muy escandalosamente y las condiciones de grabación no son óptimas. Son correctas, pero no son ópticas. Fijaros en el brillo del coche, cómo realmente sube de manera muy buena. Bueno, esto sí que no necesita audio. ¿Qué cámara se filmó? Esto con una Sigma FP y con un Nanomorph. Condiciones muy elementales y muy básicas, ¿eh? Y como veis, el seguimiento es muy bueno, las ópticas en ningún momento en las esquinas ves que llega unos problemas muy grandes, y después que suben muy bien a la hora de mostrar el color. Vamos a pasar al último antes de que vayamos a la parte práctica. Aquí tenemos primero a la Proteus y después tenemos la Nanomorph. Esto es la diferencia que hay entre una y otra. Esta es más cálida, abre más porque es 2x y la otra es 1x, sobre el mismo sensor, con lo cual está más estirado por esa misma razón. Y cuando veis la nitidez, también aquí si pasamos el vídeo hay la respiración, que veis que es mínima, de foco apenas se debe ver desde el monitor y menos desde atrás, pero aquí veis la diferencia que hay entre una y otra, que era parte de lo que os quería mostrar. Hacerlas empatar, yo me veo capacitado de hacer match con estas cámaras sin ningún problema. Me quedo con la Proteus, seguro, pero no creo que sean unas ópticas que tengan problemas. Aquí lo que también os quería enseñar es al máximo. Esto es cuando pones una óptica Super 35 en un full frame, esto es el máximo. Cuando pones 1,5 por, cortarías por aquí, cortas con margen, con seguridad. No cortan al milímetro, por eso lo que os he puesto antes del máximo. El máximo es un poquito más de una proporción, de un ratio estándar, con lo cual eso también nos da un poquito de margen, si grabásemos en full frame, de hacer un poquito de recorrido, cosa que nos puede interesar o no nos puede interesar, pero esto es la calidad que tenemos cuando trabajamos de esta manera. Y como veis, sí que cuando vemos la Proteus, la casa, que es un buen referente, ahí está la diferencia de 5.000 euros, 4.000 euros. ¿Perdón? La cámara es la misma. La cámara es la misma. Todo está grabado De tonos y todo eso que se ve. porque una es más fría y la otra es más cálida. La Proteus es más cálida y la otra es más fría, y lo he dejado exactamente como sale de cámara, ¿eh? No he trampeado nada para que no hubiese trampa. Esta diferencia de tono yo creo que es muy fácil de arreglar, y realmente una de las preguntas que tenía yo es: ¿puede empatar una óptica de 2.000 euros con una de 6.000? No sé tarifas, pero más o menos creo que se mueven por aquí. Pues sí, puedes empatar, pero hay unos sacrificios. En una le vas a tener que meter un sobrefoco. Lo que he hecho antes con los Pro 2B,
yo se lo haría a la Nanomorph directo si quiero que empate, porque le falta un poquito de nitidez. También la tengo que hacer empatar en tonos. Yo si tuviese que empatar en tonos, es evidente que no voy a grabar la misma escena con las dos ópticas, con lo cual ya no voy a tener esa fricción directa, con lo cual eso ya no lo voy a tener, pero si no también haciendo una carta de gris a la primera, esa misma corrección se va a poder aplicar a todas, que es lo que se hace muchas veces cuando hay ese pequeño lag. Ese pequeño lag lo que graba es un nodo con una carta gris, te hace esa pequeña corrección de 500 grados, por decir de alguna manera, y tú le aplicas un nodo de corrección de 500 grados para que corrija siempre el deje que va a tener una de las dos ópticas a estar más tostada o la otra a ser un poquito más fría. Allí tenéis las Pro 2B, que tenéis un monitor, una pantalla grande para ver la magnitud del macro, y después aquí tenéis las ópticas que alguien se va a poner y vais a poder probar, y sobre todo os insto que nadie se vaya sin tocar el anillo de enfoque del Proteus, por favor, porque os arrepentiríais toda la vida. Es espectacular. ¿Pica? Pica. Inténtalo.